Mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo, la multitud lo apretujaba. Una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias y había gastado en médicos todo lo que tenía sin que ninguno hubiera podido curarla, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Al instante, su hemorragia se detuvo. Entonces Jesús dijo: ¿Quién me ha tocado? Todos negaban haberlo tocado, así que Pedro y los que estaban con él le dijeron: Maestro, son muchos los que te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado. Yo sé bien que de mí ha salido poder. Cuando la mujer se vio descubierta, se acercó temblorosa y se arrojó a los pies de Jesús, y delante de todo el pueblo le contó por qué lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Entonces Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros, ahora y siempre. Acabamos de escuchar un relato maravilloso. Y dice el relato que Jesús caminaba hacia la casa de un jefe de la sinagoga llamado Jairo, cuya hija estaba muriendo. Y en el camino sucede este acontecimiento. Este retraso será otra prueba de fe para todos nosotros, porque esta pobre mujer estaba sufriendo. Y daremos algunos detalles acerca de la enfermedad de esta mujer, para hacernos una idea de su estado. Dice que padecía un flujo de sangre desde hacía 12 años, por lo que podemos imaginar que se encontraría muy débil físicamente. Pero la enfermedad no solo había agotado sus fuerzas físicas, sino que también había terminado con todos sus recursos económicos, todos sus recursos gastados inútilmente en médicos que no habían logrado dar una solución para su enfermedad. Nos podemos hacer una idea de lo que aquella mujer tuvo que haber sufrido a manos de todos esos médicos. Porque claro, en esa época la medicina y su tratamiento tenía mucho más de superstición que de ciencia. Nos imaginamos que su situación era totalmente desesperante, sin solución humana posible. En muchos sentidos, el caso de esta mujer es un buen ejemplo en la situación de miles de personas que pasan años de angustia en busca de soluciones mágicas para sus vidas, pero también para espirituales, también de paz para sus corazones. Y por supuesto dan vueltas y vueltas y no lo pueden encontrar. Las buscan a través de diferentes remedios humanos sin encontrar ningún alivio. Algunas personas incluso van de iglesia en iglesia sin sentir ningún tipo de mejoría para su estado espiritual. Cada vez más desengañados de todo y sobre todo desanimados. Lo que yo creo y lo que creemos todos nosotros es que necesitamos urgentemente ir a Jesús. Cueste lo que cueste, en vez de dar vueltas y vueltas, debemos ir a Jesús, una vez y para siempre. Pero una enfermedad de este tipo tenía también ciertas implicancias religiosas. Fíjense, todo ese dolor sería aumentado porque según la ley levítica, ahí por Levíticos número 15, una mujer con flujo de sangre se encontraba en una condición de impureza ceremonial que le impedía participar en el culto de Dios y cada vez, por supuesto, la alejaba más de Dios por no poder ir al templo. Pero también impedía su trato normal con sus semejantes, porque ya que cualquiera que tuviera contacto con ella quedaría impuro de la misma condición que ella. De hecho, cuando gastando sus escasas fuerzas, ella logra abrirse paso entre la multitud que apretaba a Jesús, también contaminó a todos a su alrededor, pero también contaminó a Jesús. No cabe duda que la mujer sentía hondamente su necesidad, y fue a raíz de escuchar hablar de un tal Jesús y de las maravillas que hacía cuando surgió en ella la fe. Se trataba de una fe auténtica que va a lograr superar los obstáculos. Obstáculos para poder abrirse camino ante tanta multitud. Multitud que por otro lado seguía a Jesús enardecida por ver el milagro que haría Jesús con la hija de Jairo. O sea, en otras personas hacer milagros y se olvidaban de que Jesús también podía hacer milagros en la vida de ellos. Estaban enardecidos
por ver ese milagro. Hoy también a veces puede haber gente que olvida lo que Jesús podría hacer en sus vidas, en nuestras vidas también. Y cuando finalmente fue sanada, la fe la llevó a confesar toda la verdad acerca del bien que había recibido de parte de Jesús. Pero debemos notar que Jesús subrayó que lo que le había salvado era su fe. Por eso le dice esas palabras maravillosas: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. El toque del manto de Jesús fue solo una expresión de la fe que ella tenía en el poder de Jesús. La mujer fue sanada por el hecho de tocar con fe el borde del manto de Jesús, pero al hacerlo, intentó pasar desapercibida entre la multitud. Pero sin embargo Jesús percibió con total claridad que había salido poder de él. Este es un hecho muy interesante que no debemos pasar por altos. Porque por un lado, es importante notar que aunque eran muchas las personas que iban con Jesús y que incluso le apretaban, solo una de ellas tocó con fe a Jesús y fue sanada. Tal vez la multitud acompañaba a Jesús en un ambiente festivo, como dijimos, esperando ver un milagro en la casa de Jairo. Por el contrario, esa mujer enferma buscaba cómo aproximarse a Jesús, con un propósito completamente diferente. Ella era movida por su profunda sensación de necesidad y con un corazón lleno de fe y esperanza en Jesús. Pero esto mismo muchas veces ocurre en las iglesias de Cristo, hoy, en el presente. Quizás pueda haber gente que acude a escuchar acerca de Él, pero quizás muy pocos son los que se acercan a Él con una fe personal, profunda, que les puede salvar, que nos pueden salvar, que nos pueden sanar. Nosotros debemos, y yo pregunto, ¿tenemos la fe de sentir a Jesús dentro nuestro? Recordemos que la misma ley de Dios decía que Jesús había quedado religiosamente impuro cuando la mujer con flujo de sangre le tocó. Pero en este acto, Jesús, que rompe como siempre las reglas de la antigüedad y nos da una solución nueva a estos preceptos. ¿Saben qué, hermanos? La regla de la fe, la regla del amor. Nos resulta incomprensible a aquellos creyentes que dicen estar dispuestos a servir al Señor, pero claro, de una manera que les quede cómodo, ¿no? Cuando les sobre tiempo, bueno, ahora que tengo un poquito de tiempo voy a servir a Jesús, entre medio de tantos ajetreos de la vida, no, ahora estoy ocupado, ¿cómo voy a servir a Jesús? Con calma, cuando les parezca, y se sientan con ánimo, sin agobios ni prisa. Esta actitud es incompatible con lo que el Señor ha hecho por nosotros en la cruz y hace a cada momento. Porque si queremos seguir sus huellas, tendremos que estar dispuestos no solo a gastar lo nuestro, sino especialmente a ofrecernos a ser testimonios de su amor en todo momento. A cada momento, cuando sea necesario, debemos ofrecernos a nosotros mismos. La mujer, temiendo y temblando, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. El Señor Jesús cumplía con todo el programa que su padre le había encomendado, y aunque una niña moribunda, la hija de Jairo, esperaba el toque de su mano, debía detenerse para atender a la mujer y sacar del incidente todo el perfume de su fe. Para ello era necesario que la mujer no quedara en el anonimato, sino que confesara lo que había pasado. Fue entonces cuando Jesús preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Por supuesto, Cristo sabía perfectamente quién era la persona que había sanado, pero era necesario que la mujer se identificara y diera testimonio público de la obra de Dios en su vida. Esto era necesario ya que confirmaba el principio del apóstol Pablo. Recuerden cuando Pablo expresó: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, allá en el libro de Romanos 10. Permitía a Cristo llegar a tener una relación personal con la mujer. Nunca es su deseo que seamos salvados por su poder. No, Él no quiere eso. Él no quiere que tengamos tampoco nada que ver con Él. Por eso, después de la sanidad,
buscó el diálogo personal con la mujer. Nosotros debemos tener ese diálogo personal con Él. Debemos buscar el diálogo con nuestro amado Jesús. Además, tan precioso ejemplo de fe no debía quedar oculto a los ojos de la multitud de curiosos, que debían aprender que solo por la fe es posible obtener los beneficios de Cristo. Debía saberse que Cristo es la salvación. Pero como cristianos nosotros debemos recordar que nunca hemos de avergonzarnos tampoco de confesar ante los hombres y mujeres lo que Cristo ha hecho por nosotros. De hecho, debemos esforzarnos en buscar la oportunidad para hacerlo. Finalmente, la fe de la mujer le hizo vencer todos los obstáculos e hizo una conmovedora confesión, donde de manera maravillosa se combinaba humildad y franqueza en cuanto a su necesidad y la debida gratitud y adoración en vista de su curación. El Señor le animó y confirmó su sanidad con unas cariñosas palabras. Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Fácilmente podemos imaginar el alivio de la mujer después de haber confesado a Cristo públicamente. Debemos confesar con la boca que Cristo salva, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios y nuestro Salvador, nunca estará tan ocupado para darnos un después. Él está esperando que siempre podamos acudir a Él. No eso de que, bueno, quizás ahora no tiene tiempo de atendernos. No. Jesús nos atiende siempre, porque tiene un propósito especial para nuestra vida. De tal manera que una vez que lo hayamos tocado, nuestras vidas nunca más serán las mismas. Cristo era su esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Si hoy reconocemos y creemos que Él puede cambiar nuestras vidas, seguro que Él es nuestra esperanza. La gente necesita escuchar y hablar de Jesús como esta mujer. Él es la esperanza. Él, solamente Él, es la esperanza para todos nosotros. Y nosotros debemos ser testimonios de su amor, ahora y siempre. Amén.